Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 111. Por fin presento algunos conceptos que tenía planeados desde hace tiempo. ¿Y este hangar es donde se dejan las importaciones a la espera de ser recuperadas? El viaje para recoger los cojines, almohadas y otros lujos recién entregados parecía, afortunadamente, relativamente corto, considerando que las áreas más importantes de los numerosos distritos de la confluencia de Cristal estaban conectadas mediante plataformas de teletransporte, incluyendo lugares como bahías de atraque, centros de procesamiento de recursos y oficinas administrativas. Sí. Bueno, en realidad hay muchas más áreas, pero esta es la más cercana. A veces se pueden solicitar cosas geniales de las colonias, pero hay que ser discreto y asegurarse de que no interfieran con los asuntos de nadie, ¿sabes? Por supuesto, Fuchsia estuvo más que dispuesta a hablar todo el tiempo, explicando detalladamente el proceso de requisición de ciertas cosas. Sobre todo porque ella era quien dirigía donde se iba a donde en este caso. Era información valiosa para cualquiera que quisiera conseguir algo, y distraídamente mejoré mi opinión sobre la perla, debatiéndome si también era agente de Fabnos y estaba leyendo demasiado entre líneas. Quizás ambas cosas. Y así es como consigues cosas para tu zafiro, por lo que veo. Comparativamente, mi propia participación era más parecida a la de un subordinado de alto nivel que engrasaba los engranajes, por así decirlo, usando la firma digital de Sonita para acelerar las cosas. Sí. Ah, ahí están. Vamos, podemos encontrarnos con los malaquitas mientras sacan la carga. Asentí en silencio, siguiendo a mi excitada compañera Rosa mientras pasábamos junto a diferentes grupos de gemas, algunas claramente ocupadas con ciertas tareas, como el trío de peridotas discutiendo sobre los restos destrozados de lo que parecía ser una especie de lanzadera, o el escuadrón de rubíes marchando con entusiasmo tras una ágata de aspecto cansado, evidentemente encargada de reutilizarlas como jornaleras temporales, mientras que otras simplemente se quedaban de pie o caminaban de un lado a otro entre las partes más activas de sus trabajos. Sin embargo, las gemas que me rodeaban por la rampa de un viejo carguero de aspecto macizo definitivamente me llamaron la atención, aunque solo fuera por lo distintas que se veían. Ahora entendía por qué la fusión de mis recuerdos había tomado ese nombre, considerando las extrañas similitudes visuales. Eran un grupo de aspecto salvaje, con el pelo largo y despeinado colgando tras cuerpos altos, casi musculosos, salpicados de brillantes rayas azul verdoso, si bien significativamente más delgados, o quizás más flacos, que los del cuarzo promedio. Sin contexto, un novato podría fácilmente confundirlos con soldados, sobre todo considerando los uniformes. Pero como sus ojos penetrantes y sonrisas depredadoras contrastaban fuertemente con sus voces emocionadas, recordé que este grupo parecía más una carretilla elevadora viviente que cualquier otra cosa, aunque de las que podían dar un golpe feroz, considerando que solían encargarse de su propia seguridad, al menos según mi comprensión básica. Estibadores e infantes de marina multiusos. Todo en un paquete delgado y de aspecto agresivo. Sonreí, sin saber muy bien por qué. Sin embargo, finalmente notaron nuestra llegada. Dos de las gemas grandes nos observaron mientras una tercera pasaba tranquilamente detrás del dúo, con un generador del tamaño de un coche pequeño sobre el hombro. ¿Qué es esto? No puedo decir que esperaba ver a un par de perlas bonitas apareciendo para recibirnos en esta incursión, ¿y tú, Malachite? La pregunta de la gema sonriente provocó un bufido desconcertado de su contraparte idéntica, cuyos ojos verde mar recorrieron visiblemente mi forma de luz. Yo tampoco, Malaquita, no es frecuente que la clase alta te deje suelto, al menos por lo que he visto u oído. Diría que era fácil olvidar que las perlas eran literalmente una forma de decoración en el imperio, pero, memoria idética y todo. En cualquier caso, realicé el típico gesto de pavoneo bajo la atención, permitiendo que la gema más grande me observara con agrado, al igual que Fuxia hacía lo mismo detrás de mí, aunque un poco más nerviosa. Las cosas son un poco más informales aquí en la confluencia. Bueno, ¿venimos a recoger un cargamento de cojines? La más habladora arqueó una ceja al oír eso, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Cojines? ¿Qué, esas cosas suaves? Miró a su media naranja, quien se encogió de hombros ligeramente a su vez, mirando el datapad que sostenía en la mano. Creo
que tenemos algo así. ¿Quieres entrar a echar un vistazo? Podríamos darte un pequeño recorrido, si quieres. Fucsia dudó ante la oferta, pero yo ya me movía, arrebatándole el dispositivo de la mano a la sorprendida Malaquita y señalando la rampa con un gesto florido, sonriéndole. Nos encantaría verlas, gemas trabajadoras, cumpliendo con sus funciones, sí. Cuídennos mientras estemos a bordo, ¿eh? La actitud era una apuesta calculada. Mi compañera Perla me lanzó una mirada de asombro mientras yo mantenía contacto visual con el trabajador frente a mí. Y, sin embargo, cuando un ligero rubor se apoderó de sus facciones y su compañera lanzó un leve grito de victoria mientras nos acompañaba apresuradamente a la nave, decidí que mi suposición había sido más que correcta. A pesar de su estatura intimidante, eran como los Jaspers del Italiate. Era divertido estar con ellos y ansiaba la oportunidad de presumir ante cualquiera que se fijara en ellos. Decidí en ese mismo instante que me gustaban bastante las malaquitas, incluso mientras tomaba la mano de Fucsia y la arrastraba detrás de mí, dejando que la charla, ahora animada, de las dos gemas azul verdosas me inundara. Has recorrido un largo camino, ¿verdad? Malaquita faceta 2L4A, corte 4XF asintió rápidamente a mi pregunta, apoyada en el gigantesco estante de almacenamiento que tenía detrás, visca como estaba. Aparentemente, tratando de quedar bien delante de la Perla. Había un extraño consuelo en lo rutinarias que se habían vuelto estas cosas últimamente. Sí. Ha sido un largo viaje hasta ahora. Empecé en amarillo 1, ahí es donde me formé, no es que importe ni nada, simplemente, ya lo entiendes. Titubeó un momento, antes de volver a hablar de su trabajo. Observé distraídamente a Fucsia señalando un estante diferente al de la otra malaquita que nos escoltaba. La gema alta se inclinó para agarrar una caja grande. En fin, tuvimos que hacer algunas recogidas en los territorios fronterizos, cargar mercancías. Principalmente materias primas, pero de vez en cuando conseguimos productos refinados, como esos cojines tuyos. No es mucho comparado con algunas de las barcazas más grandes, pero supongo que todos ponemos nuestro granito de arena. Sobre todo teniendo en cuenta los saqueadores orgánicos que merodean por esos lugares. Un asunto desagradable tratar con esa clase de gente. La gema alta, muy alta, considerando que las perlas no eran precisamente bajas, apartó la mirada, frotándose torpemente la nuca entre la melena. Me sorprendí admirando su desenfrenada pelusa por un momento antes de contener la nostalgia y, en cambio, me incliné para darle una suave palmadita en el hombro y dedicarle otra pequeña sonrisa. Has hecho un buen trabajo hasta ahora, Malachite, al menos si me preguntas. Debes ser muy valiente, luchando contra piratas y demás, ¿no? Se quedó paralizada cuando retiré el brazo, poniéndome de puntillas y cruzando las manos tras la espalda, cerrando los ojos y asintiendo con firmeza. No se lo digas a nadie, pero creo que tú y los tuyos podrían ser más importantes que todas las gemas elegantes que rondan por la confluencia, personalmente. Al fin y al cabo, el imperio vive y muere gracias a su logística. Un sonido ahogado me hizo abrir los ojos, sorprendiendo a mi compañera de conversación escondiendo la cara tras una palma y negando con la cabeza, apartando la mirada de mí. No digas eso sin más, me vas a dar una paliza, perla loca. Su expresión se iluminó un poco. Le di a la gema que se debilitaba una mirada tímida. Ah. Pero seguro que tienes más que contarme, ¿verdad? ¿Qué hay de los otros lugares que visitaste, algún lugar interesante? O quizás qué tipo de razas alienígenas extrañas te has encontrado. El imperio tiene enemigos, después de todo, por pequeños y salvajes que sean. Mi sonrisa se hizo más grande cuando Malachite, inevitablemente, se quebró bajo el refuerzo positivo, un triste pero firme recordatorio de cómo eran realmente las cosas dentro del imperio, contándome cada pequeño detalle que recordaba de su viaje, como por qué partes del interior de la nave aparentemente habían sufrido daños por proyectiles cinéticos, o cómo los propulsores traseros estaban ligeramente dañados gracias a un intento fallido de abordaje. Simplemente lo asimilé todo, dándole ánimos aquí y allá, mientras Fucsia seguía lanzándome miradas exasperadas mientras intentaba que la caja que tenía delante entregara su carga,
mientras su propia escolta estaba demasiado ocupada mirando a su compañera con evidente envidia. Al final, adquirimos los cojines y los depositamos en nuestras piedras preciosas. Los dos miembros de la tripulación del transportador de carga clase de I-1, B3304 nos dijeron adiós con la mano mientras regresábamos a la lejana plataforma de curvatura. Capítulo 112. Una galleta para quien descubra qué le pasa. La entrada a la aislada y privada cámara del dueño de Fucsia no fue exactamente lo que esperaba. ¿Estás aquí? ¿Viniste? Bien. Ve bien. Los zafiros eran, en cierto modo, el epítome de las gemas aristocráticas. Nobles, a falta de un término mejor. Sobre todo porque la mayoría de las veces no servían para gran cosa. Por supuesto, su gran claridad. Hemos traído las comodidades que pidió. Fue principalmente debido a lo difícil, costoso y laborioso que fue, para los estándares imperiales, lo cual decía mucho por sí solo, crearlos, lo que les dio a los minúsculos oráculos azules su estatus. La razón por la que eran tan elevados en comparación con otros aristócratas era que, cuando realmente tenían algún uso, solía ser de vital importancia para quienes trabajaban con ellos. Colócalos donde quieras. Atiéndeme, Fucsia. Los zafiros estelares eran la versión mucho más extrema de eso. Literalmente más raros que los diamantes con el nacimiento de Rosa, una investigación casual, y un poco de hurto culpable de los recuerdos de Sodalite, indicaba que no existían más de 3 zafiros estelares en toda la historia imperial registrada, tras la expansión inicial de diamante blanco desde los límites del planeta madre. ¿O ocurre algo, su gran claridad? El primero era el presente en la confluencia, aparentemente guardado en la principal estación de paso del imperio para facilitar su reubicación en caso de necesidad. Un oráculo de emergencia, en esencia, por si acaso se abría de repente una nueva frontera que requiriera su previsión. Sí. No. Los cojines. Dame uno. El más grande que tengas. Ponlo ahí. No, ahí. La segunda era la que se encontraba actualmente en las rutas zafíricas. La parte del imperio donde se producían la mayoría de los zafiros, según Sodalite, estaba a cargo de reducir los posibles defectos entre las nuevas generaciones debido a la escasez de recursos, y era una de las consejeras de mayor rango de diamante azul, aunque, considerando el estado de la gobernante en cuestión, la interacción era, como mucho, poco frecuente. Sí, su gran claridad. Y la tercera era la que había estado estacionada en la Tierra para facilitar la gran expansión de la gran autoridad del diamante a una galaxia completamente nueva, comenzando con la primera colonia de Rosa. Había una razón por la que la mayoría de las gemas, antiguas y nuevas, maldecían el lugar. Es evidente, casi invaluable, probablemente estaba destrozado o corrompido ahora. Una imposibilidad estadística. A menos que se tuviera en cuenta que los zafiros tenían dificultades para predecir a los diamantes, incluso en las mejores circunstancias, y a menudo tenían que planificar en torno a ellos o modelar su idea para llegar a algún lado. ¿Hay algo más que pueda necesitar, su gran claridad? Yo. Era regia, elegante, con la piel del color de un cielo despejado e innumerables tonos que podrían confundirse con nieve recién caída, acentuados por cantidades comparativamente minúsculas de azul oscuro que conformaban su atuendo. Su larga y ondulante cabellera blanca caía en cascada sobre sus hombros, acentuando las mangas abullonadas y los guantes de aspecto sedoso que se extendían por sus antebrazos. Su vestido era una maravilla de diseño geométrico, pero fue el tocado lo que realmente captó mi atención. Un casco azul y blanco en forma de cúpula ocultaba la mitad superior de sus rasgos, con una prominente gema blanca sobresaliendo de la parte delantera, justo donde debería estar su ojo, si el espacio no estuviera ya ocupado. Una gema se fijó en mi figura, clavándome en el lugar con una mirada interminable y penetrante, una que bien podría haber roto mi máscara en ese mismo instante, de no ser porque el zafiro estrella parecía estar igualmente congelado. Un pensamiento ocioso e inapropiado me pasó por la cabeza, considerando la situación. A saber, que el oráculo era tan hermoso que había empezado a escribir poesía mentalmente mientras la miraba. Otro señaló que, a pesar de tener las mismas proporciones, parecidas a las del rubí, que los zafiros menores, era solo un poco más grande. Tal vez del tamaño de un peridoto. O tal vez de la amatista de las gemas de cristal.
Sacudí su cautivador rostro de mis pensamientos, esbocé una breve reverencia, más profunda de lo normal, aprovechando la oportunidad para apartar la mirada de ella. Estoy a su servicio, su gran claridad, si lo necesita. Queridas estrellas, si no era un espectáculo. Ni siquiera en el sentido de una persona atractiva. Era más como mirar el cielo nocturno. O tal vez una escultura de hielo. No era de extrañar que la mantuvieran alejada de otras gemas. Nadie podría hacer nada. Tú, yo. Alzando la vista, observé con cierto horror cómo la gema precognitiva miraba a su alrededor, con manos temblorosas subiendo suavemente para agarrar su casco, presionándolo un momento antes de caer de nuevo, retorciéndose de una forma sorprendentemente similar a los gestos nerviosos de Bermellón. Dejando de lado el doloroso recordatorio, la situación se estaba deteriorando. Fucsia, evidentemente, no sabía qué hacer. El zafiro estrella parecía estar, en términos humanos, en medio de un maldito ataque de pánico, y yo seguía intentando determinar si me habían descubierto antes incluso de entrar en la habitación. Falalalale descansa ahora, sé libre. Así que hice lo que cualquier perla que se precie haría, dejé que una suave melodía brotara de mis labios, comenzando a avanzar lentamente de puntillas. El oráculo no reaccionó, seguía temblando. El futuro puede esperar, solo respira conmigo. Era una suposición, que asustaría más a una precognitiva. Algo aterrador que hubiera visto, sin duda. Si cuál fuera el motivo, me acercó un paso más, la gema azul frente a mí se calmó ligeramente. Falalalale que las preocupaciones se queden. Un último paso. Un microsegundo de vacilación antes de extenderme, tomar las manos de la vidente en pánico entre las mías, ahuecándolas suavemente. Déjate llevar por el momento, no te desvanezcas. Su boca se abrió y se cerró, pero no se retiró. En cambio, simplemente tembló en su lugar mientras la acercaba lentamente, liberando un brazo para rodear sus hombros tensos. Falalalale tranquila como puede ser. Se relajó aún más lentamente, su respiración entrecortada se estabilizó mientras la abrazaba suavemente, con ese suave casco presionando suavemente contra mi pecho. Hice todo lo posible por ignorar la mirada atónita de Fucsia. Aquí en el presente, estás a salvo conmigo. No era una canción planeada. Ni algo que hubiera arrancado de mis recuerdos y reutilizado. Así que, sin saber qué más hacer, terminé mi pequeña actuación con la mayor pulcritud posible, intentando no entrar en pánico al darme cuenta de que acababa de abrazar a una de las gemas más valiosas y probablemente leales del imperio. Falalala. El silencio siguió a los ruidos sin sentido. Hasta que la aristocrática oráculo se acercó rápidamente y me devolvió el abrazo, casi estampándome la cara contra el pecho. Mentiría si dijera que no me sonrojé un poco cuando Fucsia se quedó boquiabierta, como si hubiera herido a un ser humano, mientras la precognitiva, haciendo todo lo posible por adentrarse en mi forma de luz, murmuraba para sí misma con aparente desesperación, ahora esto tiene aún menos sentido. Enfatizó su frustración lanzándonos a ambos de lado, justo sobre el cojín del tamaño de un cuarzo que, al parecer, había hecho que mi contraparte rosa colocara antes de nuestra pequeña interacción. ¿Puede soltarme ahora, supervisor, Capítulo 113. Títulos premonitorios, planes prohibidos y la gente roja. Al final, salí de aquella cámara con muchas más preguntas que respuestas, acompañada por una Fucsia que se disculpaba mientras Zafiro Estelar se acomodaba entre una auténtica montaña de cojines. Supervisora. Un título siniestro como nunca había oído. ¿Supervisora de qué, exactamente? Evidentemente, me pondrían a cargo de algo en el futuro. Pero eso no significaba necesariamente algo bueno. El pensamiento preocupante permaneció en mi mente durante todo el camino de vuelta a la oficina de Sonite, hasta que me recibieron una sonriente Glitter y la propia Garnet con aspecto cansado, que casi parecía tomarse un momento para descansar. Casi. Viridian, bien. Espero que tu viaje con la otra perla haya ido bien. ¿Algo que contar? Le devolví la sonrisa a Glitter y luego a la propia Sonite, mientras hacía una rápida reverencia, mintiendo descaradamente. Nada que informar, su resplandor. La Zafiro Estelar quedó satisfecha con nuestros esfuerzos y me enviaron de vuelta sin más demora. ¿Necesita algo más? La administradora se apartó del borde de su escritorio, con su capa autoritaria ondeando tras ella mientras me hacía señas para que me acercara.
Tengo algo que hacer y Glitter necesita terminar un trabajo de datos para mí. Sígueme. Naturalmente, la seguí, despidiéndome rápidamente de mi compañero de lote, correspondido con un y hasta pronto, mientras me concentraba en la gema más grande que tenía delante. Una atención que aumentó y disminuyó a lo largo de una larguísima caminata y que solo volvió a cobrar importancia cuando Esonite dejó escapar un rápido suspiro y me miró. Vamos a entrevistar a una prisionera indeseable que fue enviada desde una de las colonias y que se encuentra aquí retenida hasta que la nave que la transporta termine de repostar, para ver si conoce alguna otra gema defectuosa que haya escapado a la captura. Hizo una pausa, mordiéndose el labio un segundo, antes de negar con la cabeza. Grabarás cualquier cosa útil de la conversación, pero quiero que te quedes detrás de mí todo el tiempo, ¿entiendes? Parpadeé, pensando en qué tipo de gema podría hacer que una granate se sintiera cautelosa, y asentí una vez más. Por supuesto. ¿Es particularmente peligrosa? ¿Un rubí o un cuarzo? El tono grave de Esonite bastó para enderezarme un poco más, pero fue su respuesta la que me abrió los ojos ligeramente. Peor. Es una turmalina. El Imperio no tenía prisiones. Tenían bergantines para las naves estelares e instalaciones de contención temporal para las gemas que necesitaban castigos menores en el caso de las instalaciones estacionarias. Al fin y al cabo, cualquier individuo que pudiera considerarse un criminal era alguien a quien había que destrozar o rejuvenecer, ya fuera por haber nacido con algún defecto o por haber infringido la ley imperial. Como resultado, la instalación de contención a la que finalmente llegamos tras un viaje a través de una plataforma de disformidad cercana era bastante básica en cuanto a estructura, prácticamente un largo pasillo con celdas. A su vez, la mayor parte de su seguridad parecía estar compuesta por varios escuadrones de cuarzos amarillos de rostro severo y una singular ágata dorada de aspecto adusto, que rápidamente se giró para mirarnos a los dos al acercarnos. Su expresión adusta dio paso rápidamente a una máscara de profesionalismo al darse cuenta de quién se acercaba. Un silbido rápido atrajo la atención de los guardias cercanos, quienes, siguiendo la actuación de su líder, saludaron con un gesto impecable justo cuando Esonite se detuvo frente a ella. Ágata. Informe. La gema en la mejilla de la oficial brilló levemente al inclinar la cabeza hacia atrás, hacia la singular barrera de desestabilización activa, que presumiblemente impedía que la prisionera saliera. Las tropas están nerviosas, mi Esonite. No creo que tengan muchas posibilidades si la gema se suelta. Tener unas turmalinas de verdad atracadas a bordo de la Confluencia es un alivio para ellos e incluso para mí, si soy sincera, pero considerando que no están aquí. La administradora asintió, lanzando una mirada preocupada a la celda mientras yo sentía las miradas de varios soldados sobre mi forma de luz, algunos con gruñidos de agradecimiento. Entonces, es apta para el combate, y las ataduras. No me sorprende. Los cuarzos serían cuarzos, al fin y al cabo. Gemas muy honestas, su casta. El Imperio no se merecía a la mayoría de ellas. Tiene las manos y las piernas atadas con ataduras eléctricas que un ingenioso peridoto armó. Le impide moverse demasiado, y tampoco puede invocar su arma. La tripulación de la nave me dijo que tuvieron que sujetarla a otras dos turmalinas de su lote antes de que lograran contenerla correctamente. Muy bien, nos encargamos nosotros. Mantén a tus gemas alerta hasta que terminemos. Lanzando una mirada amistosa a algunos de los soldados fascinados, lo que inmediatamente hizo que varios de los nerds apartaran la mirada avergonzados, seguía Esonite mientras avanzaba hacia la celda. Ágata Dorada me lanzó una mirada perpleja al hacerlo. Una rápida interacción con un panel fuera de la barrera bastó para que la energía destructora de la forma de luz se cortara por un momento. Mi dueña de facto entró a grandes zancadas y yo la perseguí medio segundo después. El interior de la celda era bastante espacioso, aunque considerando el tamaño de algunas gemas, tenía sentido. Por ejemplo, la figura acorazada que intentaba quemarle la cabeza a Esonite con la simple fuerza del contacto visual. Era una turmalina, totalmente masiva, con las proporciones imprecisas de un cuarzo más grande de lo normal que había decidido usar una armadura de placas en lugar del uniforme básico habitual de la soldadesca, incluyendo un yelmo de guerra intimidante y que ocultaba moderadamente el rostro, sus manos enguantadas y sus pies calzados con botas unidos por brazaletes enormes y toscos que brillaban con una luz interior. Excepto, claro,
que en lugar del púrpura real que se suponía que debían ser las turmalinas imperiales, esta gema tenía un tono carmesí casi sorprendente, y el penacho de pelo ligeramente más claro que brotaba de la parte superior y trasera de su casco tenía un aspecto mucho más salvaje de lo esperado, más propio de un jaspe o una malaquita que de cualquier otra cosa. Estaba empezando a volverse demasiado consistente, la verdad. ¿Cuántas gemas conocía que pudieran resumirse como altas, fuertes y de pelo salvaje? Sin embargo, a diferencia de la naturaleza alborotada de esas gemas, la descolorida que teníamos frente a nosotros era la viva imagen de una disciplina perfecta y fría, con ojos entrecerrados y ligeramente luminosos que apenas se movían para seguirnos mientras nos acomodábamos frente a ella. Me encontré acercándome ligeramente a Esonite sin siquiera necesitar una orden de la gema en cuestión, ocupándome en sacar un pequeño datapad para registrar las cosas mientras la administradora miraba fijamente a la guerrera de élite. Nerviosa, a juzgar por la forma en que apretaba ligeramente las manos. Turmalina carmesí descolorida faceta 13-7G talla 7XL, designada, roja, para abreviar. Soy Esonita. Te haré una breve serie de preguntas, que responderás con prontitud y sinceridad. ¿Entendido, defecto? Roja me miró con furia. Esonita suspiró. Seguí observando en silencio, mientras me preguntaba si Ardiente podría tener algún uso par. Capítulo 114, muy pronto. El interrogatorio había fracasado, y Esonite había salido de la prueba frustrada y quejándose del silencio de Red, mientras yo la apaciguaba cuidadosamente durante todo el camino de regreso. Siendo sincera, apenas había tenido tiempo de procesar mis pensamientos sobre la turmalina, además de la sutil discusión que había tenido con Ardent sobre qué hacer con la gema a través del datapad, considerando que Fabn aparentemente la conocía desde hacía tiempo, cuando las puertas de la oficina se abrieron con un siseo obediente, revelando la elegante figura de Fucsia, con su habitual sonrisa alegre. Caminaba con la gracia habitual, cada paso medido y suave, con las manos cuidadosamente entrelazadas frente a ella mientras se acercaba al escritorio de Esonite. Mis dedos se movían al unísono con los de Glitter, y ambas saludamos a nuestra compañera Perla en silencio. Tu resplandor, saludó Fucsia con una reverencia perfecta, con voz suave. Un informe, directamente de la propia Zafiro Estelar. Ha emitido una directiva sobre la turmalina descolorida. Eso me llamó la atención, como mínimo. Zafiro Estelar apenas parecía dispuesta a andar por ahí, y mucho menos a dar órdenes. Además, era una orden tan absurda que solo los imperiales ciegamente leales la obedecerían, lo que significaba que funcionaría, naturalmente. ¿Se trataría de una interferencia de Fabn, quizá? Ardiente había dicho que me necesitarían allí para informar a Roja de que no estaba necesariamente sola. También se había hablado de contactar con otro grupo, pero había estado demasiado ocupada haciendo alarde de limpiar el escritorio de Esonite como para analizarlo en profundidad. Continúa. Sin hacer caso de mis pensamientos, Fucsia desplegó el delicado glifo, en realidad un datapad más pequeño, lo que demostraba que la sirvienta actuaba con la autoridad de su dueña, que tenía en la mano y se lo ofreció a la granate de la habitación para que lo inspeccionara. Ella ha previsto que el interrogatorio secundario dará mejores resultados si lo lleva a cabo tu Perla, Viridian, en lugar de ti. Por lo tanto, Viridian debe tener autorización para interrogar a la prisionera sola. Mantuve una expresión serena, una postura deferente, e ignoré con firmeza la mirada preocupada de Glitter, que se volvió hacia mí, incluso cuando sus palabras casi me hicieron parpadear. Sin duda, una rebelde. A menos que la estuvieran manipulando, pero... Añadí mentalmente a Fucsia a mi lista de perlas favorables, reprimiendo una sonrisa. Esonite, sin embargo, estaba menos entusiasmada. Apretó los labios una fracción de segundo y una mano enguantada se posó sobre el escritorio, tamborileando con los dedos a un ritmo lento y pensativo. Inusual, dijo finalmente, no exactamente una negativa, pero tampoco un acuerdo. Y un uso curiosamente específico de las habilidades de una Zafiro Estelar. ¿Qué prevé exactamente que Viridian logrará que yo no? Fucsia ladeó la cabeza ligeramente. No especificó, solo que tu Perla era ideal para la tarea. Y, como bien sabes, la previsión de mi Zafiro Estelar rara vez se equivoca. Una sutil invocación de rango. Jodidamente inteligente. Esonite suspiró, frotándose las sienes antes de clavarme una mirada escrutadora. Me disgusta esto.
Pero me disgusta aún más interrogar a una vidente. Seguirás el protocolo al pie de la letra, Viridian. No te involucrarás en conversaciones innecesarias y extraerás la información que Zafiro Estelar espera de ti. Exhaló bruscamente por la nariz y luego señaló las puertas. Vete. Antes de que cambie de opinión. Me incliné de inmediato, aunque me preocupó por un momento que hubiera visto un destello de satisfacción excesiva en mis ojos antes de darme la vuelta y fruncir aún más el ceño. En cualquier caso, Fucsia y yo caminamos juntas al salir de la oficina, manteniéndonos en un silencio formal por nuestros respectivos roles hasta que nos adentramos en los pasillos que conducían al calabozo. Supongo que Ardent movió hilos muy importantes para esto, murmuré en voz baja, lo justo para que solo la perla rosa pudiera oírme. Sonrió sin mirarme, recuperando su tono alegre ahora que estábamos solos. Como si supusieras correctamente. Pero ten cuidado, estás jugando a un juego súper peligroso. Probablemente valga la pena jugar si nos estamos esforzando tanto en organizarlo. Caminamos juntas un rato, nuestros reflejos se reflejaban en las superficies brillantes de la confluencia al pasar por una plataforma de disformidad solitaria, hasta que finalmente llegamos al punto de control antes del área de espera. Fucsia se detuvo en seco, volviéndose hacia mí con un gesto de asentimiento claramente sereno. Aquí es donde tengo que despedirme. Tengo otros informes que entregar y, mi dueña todavía está un poco desorientada. Asegúrate de darle a nuestra vidente exactamente lo que espera, ¿vale? Glitch se asegurará de que nada salga de esa celda, salvo lo que nos gusta, que salga de verdad. O lo que sea. Dicho esto, se alejó, dejándome solo frente a la estación de seguridad. Ágata Dorada ya me observaba cuando me acerqué, con sus ojos penetrantes evaluándome como antes. En cuanto saqué el datapad con la inconfundible marca de Zafiro Estelar, sus labios se apretaron en una fina línea. La rigidez inflexible de antes en su postura permaneció, pero ahora teñida de curiosidad, reflejada en las miradas de los soldados de cuarzo que la rodeaban. Una directiva inusual, observó mientras examinaba el glifo, la gema que reemplazaba su ojo brilló brevemente al observarlo y captar las órdenes grabadas. ¿La Esonite te permite realizar el interrogatorio sola? Órdenes de Zafiro Estelar, respondí con suavidad, ofreciéndole una sonrisa cortés que me llegó a los ojos, a juzgar por cómo su mirada se suavizó ligeramente. Ya sabes cómo son. Era un truco del que me enorgullecía haber desarrollado en el Italiate, considerando que seguía siendo útil incluso ahora. En cualquier caso, la Ágata exhaló, devolviéndole el glifo con un brusco asentimiento antes de hacerse a un lado. Sí. Y sé que no debo discutir con alguien que ve el futuro. La barrera se reducirá para ti. Si te mira mal, gritas pidiendo ayuda y la destrozaré yo misma mientras los cuarzos la sujetan, ¿entiendes? Asentí agradecido a la oficial, cada vez más protectora, antes de avanzar y pasar junto a un par de soldados que me observaban fijamente mientras el campo de desestabilización se desactivaba. El sordo zumbido de su energía cesó por un breve y frágil instante. Al entrar en la celda, miré a la corpulenta figura sentada frente a mí, sus ojos penetrantes se volvieron hacia mi forma de luz mientras la barrera se alzaba en cuanto entré por completo. Pasé un momento en silencio mientras esperaba a ver si la ejecutora de élite intentaba matarme a golpes con sus ataduras o algo así. Por suerte, más allá de más miradas silenciosas, no ocurrió nada. Esquisto, por fin. Salvo un parpadeo silencioso mientras me alejaba de la barrera, no reaccionó mucho cuando un datapad se hundió en mi gema para ser intercambiado por otro. Escucha, probablemente no tengamos mucho tiempo, así que tendré que ser un poco directo. ¿Entiendes lo que implica la cosecha? Su casco se inclinó ligeramente, y el penacho de pelo que le subía por la parte superior y trasera se movió con él mientras me observaba a mí, a la celda y a la puerta antes de encogerse lentamente de hombros, alzando las sombreras con el movimiento. Reciclaje, estrellas y su voz no encajaba con su figura. Tampoco sonaba muy preocupada ahora que la Esonite se había ido. Supongo que no se sentía muy a la defensiva con solo una pequeña perla vieja presente para molestarla. Sí. Reciclaje doloroso. Tu forma de luz se usará como vector para drenar la esencia de tu gema hasta que hayan absorbido hasta el último vestigio de valor. Estarás consciente todo el tiempo hasta que ya no tengas conciencia, ¿me entiendes? La turmalina gruñó, entrecerrando los ojos ligeramente. No tengo miedo. Parpadeó de nuevo ante mi gruñido de frustración y usó una mano libre para señalarla en señal de reproche.
Debería ser tú, cuarzo sobrearmadurado, no es una buena forma de irse, y es mi trabajo asegurarme de que no sea así como tú te vayas. Todavía no tenemos un plan, o al menos no uno que yo conozca, pero probablemente. Hice una pausa ante la repentina intensidad de su mirada, su postura ligeramente más erguida. Defectuosa. ¿Eres defectuosa? Conteniendo un gruñido, le dirigí a la enorme gema una mirada inexpresiva. No, solo planeo liberarte contra las directivas del imperio. Últimamente está muy de moda, lo llamamos rebelión. Red lo consideró visiblemente por un momento, antes de recostarse un poco. Me llamaron así cuando no dejé que las otras turmalinas descorporizaran mi forma. Una rebelde. ¿Eso es lo que soy? Me detuve un segundo, pasando los dedos por el datapad mientras aparecían más mensajes de Ardent. El dispositivo permaneció a mi lado un momento mientras sonreía a mi homólogo, significativamente más grande, ladeando un poco la cabeza. Solo si quieres. No me gusta el imperio ni su forma de actuar, así que trabajo en su contra. Te traicionaron por ser inapropiado y contraatacar cuando te atacaron, así que creo que es una buena razón para traicionarlos a su vez, pero es solo mi opinión. Su casco se hundió de nuevo mientras presumiblemente reflexionaba sobre ello, antes de volver a mirarme. No quiero ser cosechada. ¿Cómo piensas liberarme sin ponernos en peligro a ambos? Mi sonrisa se ensanchó ligeramente al abrir el datapad, repasando las instrucciones de Ardent. Bueno, antes que nada, necesito hablar con algunos posibles aliados que están muy interesados en conocerte. Solo tienes que esperar y estar listo cuando llegue el momento de liberarte, ¿entendido? El guerrero parpadeó una vez más antes de asentir. Afirmativo. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 115. Somos, HM. Informar a Esonite había sido lo más sencillo. Después de todo, ella quería saber lo que yo presumiblemente sabía. El truco de la mentira consistía en hacer el papel de una perla confundida que no entendía bien por qué le habían ordenado hacer algo, y dejar que Garnet, claramente más inteligente, descifrara las piezas. En teoría, no había aprendido casi nada valioso, pero mis interacciones con Turmalina parecían haberla vuelto mucho más dócil. A partir de ahí, fue cuestión de observar cómo Esonite deducía que Zafiro Estelar me había enviado para evitar que la prisionera intentara algún tipo de fuga fallida. Me liberaron poco después y me pidieron que continuara con mi rutina habitual de animar a varias gemas. La administradora descartó el asunto como una Zafiro haciendo cosas de Zafiro y volvió a su tarea habitual de asegurarse de que su parte de la confluencia se mantuviera en perfecto estado. Glitter la ayudó con entusiasmo, como siempre, tras asentir con la cabeza en señal de despedida. Naturalmente, solo tardé unos segundos en desviarme del abarrotado patio de almacenamiento al que me dirigía inicialmente para adentrarme en uno de los muchísimos túneles de mantenimiento de la confluencia. Los sinuosos tramos de cristal oscuro se extendían casi por todas partes, y los únicos que realmente los usaban eran las peridotas trabajando como técnicas, las perlas intentando moverse un poco más rápido cuando no había una plataforma de teletransporte disponible, o las gemas con intenciones poco legales. Como yo. De acuerdo. Confirmando que el siguiente tramo del túnel estaba vacío, busqué en el almacenamiento de mi gema y saqué el datapad, ahora mejorado, echándole un vistazo rápido mientras se iniciaba, antes de presionar un dedo contra un lateral. Un círculo. 2. 3. Y así, ya estaba transmitiendo. Estrella aquí. He dejado a mi dueño, voy a dar una vuelta por las secciones de mantenimiento cercanas. ¿Dijiste que había trabajo extra para mí? Un momento de silencio, luego un crujido cuando la presunta perla al otro lado de la línea se conectó, con una voz apenas más que un desastre modulado gracias a la sofisticada encriptación que Glitch había instalado en el dispositivo antes de mi visita con Red. Ardent. ¿Has leído el informe que te envié? Aún así, era comprensible, y fue agradable poder hablar con mi contacto sin tener que pasar por el buffer de una simple conversación que requería docenas y docenas de mensajes en glifo. Mientras estaba en la celda con nuestro invitado corpulento, sí. Fue escaso en detalles. ¿Con quién voy a hablar exactamente? ¿Y sobre qué? Un ruido extraño, que podría haber sido un suspiro distorsionado, emanó del dispositivo al doblar una esquina, iniciando el largo proceso de caminar prácticamente en un gran círculo.
Supongo que a estas alturas ya has demostrado tu valía, y te conviene más saberlo que no. Bien, escucha, me arriesgo al decirte esto, así que considéralo un ascenso o algo así. Seguí caminando, antes de acomodarme en un rincón cercano y acercar un poco el datapad, esperando pacientemente. Lo primero que debes entender es que FAB no es la única facción rebelde presente dentro o fuera del espacio imperial. Solo somos los más cercanos, por así decirlo. Probablemente ya aprendiste sobre las gemas de cristal durante tus lecciones en el arrecife, pero se extinguieron al destruir Diamante Rosa. Son poco más que historia a estas alturas y fueron una insurgencia contenida en el mejor de los casos. Resistí el impulso de resoplar y permanecí en silencio mientras Ardent continuaba. Pero aniquilación completa o no, lo que hicieron causó una conmoción en toda la sociedad Gem. Sobre todo entre los elementos que creían que existían alternativas al dominio imperial. Llámenlo inspiración. Basta decir que la cantidad real de facciones que pueden etiquetarse como rebeldes es casi incontable y se pueden dividir en cualquier número de grupos grandes o pequeños, pero FAB ha desarrollado un conjunto de categorías en las que la mayoría encajan. Principalmente por el bien del trabajo con datos, si no por otra cosa. Asintiendo, levanté una mano y me rasqué un lado de la mejilla. Maldita burocracia. No podía escapar de ella. Ni siquiera como una roca. Términos paraguas para varios tipos de insurgentes, entonces, lo entiendo. Siguió una pausa, una que me hizo apretar los dientes al darme cuenta de mi pequeño error. No sé qué significa paraguas, pero creo que ya entiendes la esencia, sí. Actualmente hay 4 categorías en las que nuestro sistema clasifica a los rebeldes. Una respiración modulada. La primera es lucha, declaró. Son los rebeldes más conocidos, sobre todo porque son los más ruidosos. Fruncí el ceño y me moví ligeramente. ¿Más ruidosos? ¿Cómo? No solo se oponen al imperio, sino que le declaran la guerra abiertamente, explicó. Roban naves de guerra, organizan incursiones, destrozan a oficiales de alto rango. Rechazan rotundamente la autoridad de los diamantes. Fruncí el ceño. ¿Y se salen con la suya? Lo hacen funcionar, dijo Ardiente secamente. Son jerárquicos, militaristas y han hecho muchos aliados, principalmente con facciones orgánicas militantes. De ahí obtienen gran parte de su potencia de fuego, siempre que no se trate solo de tecnología imperial saqueada. Las razas inferiores son, más que felices de apoyar a las gemas que luchan contra gemas. A la mayoría, al menos. Reflexioné sobre ello mientras me apartaba de la pared en la que me había apoyado, moviéndome de nuevo. Militantes orgánicos. Eso por sí solo era un concepto extraño. No eran criaturas armadas en sí mismas, pero había supuesto que las gemas rara vez se aliaban con alguien que no fuera también una gema, salvo en circunstancias extraordinarias, como con los avianos. Pero tenía sentido. Si querías luchar contra el imperio de frente, necesitabas un ejército, y no lo conseguías desde dentro en grandes cantidades. Así que son soldados, resumí. Un ejército. Se consideran así, sí. La mayoría también son antiguos guerreros. Rubíes, cuarzos, nefritas, de todo, así que encaja bastante bien, respondió. Pero tienen sus propias reglas. ¿Has oído hablar de Sebarkai? Parpadeé. No. Es un concepto orgánico que aprendieron de algún lado. Un código de silencio. No traicionas a la organización, no hablas con forasteros sin permiso expreso y nunca te enfrentas a los líderes a menos que estés listo para ocupar su lugar. Todos los grupos lo siguen a pesar de sus diferencias individuales. Chasqueé la lengua. Parece una banda muy grande. Casi lo son, confirmó mi probable compañera Perla. Solo que es muy efectiva, comparada con los criminales habituales. Exhalé, encogiendo los hombros. Bien. ¿Siguiente? Vuelo, continuó. A veces se hacen llamar errantes. Completamente diferentes de los luchadores. No se quedan de pie y se resisten directamente. Se mueven. Arqueé una ceja. ¿Fugitivos? Nómadas, corrigió Ardiente. Viajan en flotas grandes o pequeñas, manteniéndose a la vanguardia del imperio. No tienen mucha fuerza militar, pero poseen la tecnología más avanzada, las naves más rápidas y las mejores rutas de escape.
La Armada Imperial no puede acorralarlos sin exponerse a represalias desde múltiples frentes. ¿Y qué hacen?, pregunté escéptico. Solo, vagan. Comercian. Entre ellos, con otras facciones rebeldes, con nosotros, con los orgánicos, con cualquiera que esté dispuesto, en realidad. Tienen conexiones, reservas y avances científicos que el imperio ni siquiera conoce gracias a todo el comercio mencionado. Una breve pausa. También descubrieron eso del capitalismo. Me detuve. ¿Ellos qué? Un suspiro distorsionado crepitó a través del comunicador. Larga historia. Solo debes saber que son muy buenos gestionando recursos. Y se exigen mucho. Empecé a caminar de nuevo, negando con la cabeza. Así que no son guerreros. Pueden serlo, admitió Ardent. Tienen algunas unidades haces cuando las necesitan. Pero, en general, evitan el conflicto directo. Tarareé, archivando eso. ¿Y luego? Quieto, dijo. Los ermitaños, aunque ese es un título más bien despectivo que usan algunos de nuestros amigos de lucha. Son los rebeldes más numerosos, pero también los menos organizados. Fruncí el ceño de nuevo. ¿Los menos organizados? No quieren organizarse, explicó. Solo quieren irse. Se dispersan en el espacio profundo, se abastecen e intentan pasar desapercibidos. Algunos forman grupos pequeños, pero aún así, no confían fácilmente. Lo pensé. Entonces no están luchando. No están huyendo. Solo se están escondiendo. Sí, confirmó Ardent. Y por eso, no hacen gran cosa la mayor parte del tiempo. Pero cuando actúan, pueden ser bastante impredecibles. Incliné la cabeza. ¿Qué los impulsa a actuar? Depende. A veces es desesperación, a veces es oportunidad. Otra pausa. A veces es venganza. Eso tenía sentido. Cuando corrías lo suficiente, tenías que decidir si te quedabas escondido para siempre o volvías por algo. Solté un suspiro mientras reflexionaba sobre si en algún momento me habrían considerado ermitaño. Y eso, por supuesto, deja. Fabn, dijo Ardent. Su voz se agudizó ligeramente al oír la palabra. Nosotros. Permanecí en silencio, escuchando. No somos soldados, no somos nómadas, ni ermitaños, continuó. Somos infiltrados. Manipuladores. Construimos redes, recopilamos información e influimos en las cosas desde dentro. No luchamos en guerras, las controlamos. Lo asimilé, observando el brillo cambiante de las paredes del túnel al pasar. Tenemos el menor poder duro, admitió Ardent. Nada de flotas. No tenemos ejércitos. Pero tenemos poder blando. Conexiones, influencia, información, como todos estos otros grupos rebeldes. Tenemos nobles. Espías. Corredores de información. Y, sí, perlas. Solté un pequeño suspiro divertido. Muchas perlas, supongo. Más de lo que esperarías. Nuestra casta fue la que fundó el grupo inicial que se convirtió en Fabn, después de todo, confirmó. Y tenemos una cosa más. Arqueé una ceja. ¿Cuál es? Dudó. Solo un segundo. Asesinos. Me detuve una vez más. Lo hacía a menudo, ahora que lo notaba. No tenemos que destruirnos, aclaró ardiente. A veces, eliminar una gema simplemente significa hacerla desaparecer y burbujear indefinidamente. ¿Pero si es necesario? Una pausa. Si es necesario, dijo en voz baja, eliminamos elementos indeseados antes de que se conviertan en problemas. No voy a mentir, de hecho te han considerado para el puesto varias veces. Es un trabajo peligroso, pero eres mucho más intensa que la mayoría de las perlas que he conocido. Si alguna vez crees que estarías a la altura. Me quedé mirando la pared un buen rato. Luego empecé a moverme de nuevo. Así que, murmuré, ignorando ese pequeño detalle. Los cazas arden, los voladores huyen, los congeladores desaparecen, y los aduladores juegan el juego que nos ha dado el imperio. Exactamente, mi supervisor tuvo la amabilidad de captar la indirecta, no tan sutil. Por eso vas a informar a una pequeña célula de lucha que ha accedido a reunirse contigo y otro de nuestros agentes aquí en la confluencia.
A Fab no le interesa una turmalina rebelde, pero conocemos muchos grupos que estarían encantados de reclutar a Roja. A este en particular le gustan mucho los soldados de élite y ha accedido a cooperar con nosotros para liberarla. Lo que, pudo haber sido un bufido divertido, siguió a la declaración, aunque la estática lo hizo bastante confuso. Y, por supuesto, nos deberán una comisión por nuestra labor de ayudarlos a llegar hasta ella. Favores y cosas así. El punto de encuentro está bastante lejos de donde estás, pero hay una plataforma de teletransporte cerca. Te daré la ubicación, nuestro otro agente puede guiarte desde allí. Simplemente, deja que ella hable la mayor parte del tiempo. Los luchadores pueden ser bruscos incluso en el mejor de los casos. Tomando nota del ping que siguió a la proclamación de Ardent, asentí para mí mismo y comencé a seguir el camino que indicaba el datapad. Entendido. Abrasivo, ¿eh? Capítulo 116, Mi pulgar se deslizó sobre el par de plumas negras oscuras, moviéndolas ligeramente mientras seguía mirando el amuleto que apretaba con cuidado en mi mano. Espera un segundo, oye. Movimientos pequeños y suaves. Las púas se movían al ritmo de los movimientos mientras dejaba que viejos recuerdos volvieran a mi mente. En realidad, era poco más que una banda luminosa agotada hacía tiempo, con plumas de ave donadas que parecían entrelazadas a lo largo. Y aún así seguí jugueteando con ella, inclinando ligeramente la cabeza al oír el sonido de pasos que se acercaban que anunciaban a una recién llegada. Eres la gema más hermosa del mundo, Viridian. Eran delicadas y ligeras, por lo que pude ver. Eso, combinado con el hecho de que Ardent me había dicho que esperar, redujo la posible lista de castas a otra perla, o un rubí particularmente elegante. Swiss. El amuleto de la suerte estaba guardado de nuevo en mi gema antes de que las puertas del pequeño armario donde me habían dicho que esperara se abrieran, dejando entrar a una figura color melocotón. ¿Tímidos bismutos? Y ahí estaba la primera mitad del código que me había dado mi supervisora. Zafiros hoscos. Mi tono desconcertado pareció invadir a mi compañera mientras avanzaba rápidamente, juntando las manos y una sonrisa invadiendo sus delicados rasgos. Oh, bien. Bueno, sabía que te habías unido a nosotras, pero una parte de mí seguía un poco preocupada y supongo que estaba un poco paranoica y... Me tomé el tiempo de observar atentamente la apariencia de mi compañera Perla mientras balbuceaba para sí misma, con sus manos enguantadas gesticulando desesperadamente hacia mí. Pensé que una gema de tu talento no tendría ninguna razón para... El mono corto y ajustado que la cubría podría haber parecido extraño para una sirvienta, con el cuello alto y el diseño sin mangas. Es decir, si no lo acentuaban una falda translúcida y un par de hombreras igualmente transparentes que le daban ese aspecto habitual de Perla. Pero Ardiente dijo que parece saber de lo que hablas, así que supongo sus ojos brillaban, casi rozando el naranja, enmarcados por un flequillo corto y ondulado que caía de lo que casi parecía un ligero corte bob. Es lógico que no esté satisfecha con las leyes y regulaciones imperiales y la desconocida Perla soltó un leve justo cuando me di cuenta de que me había dejado llevar por su diseño y levanté una mano, presionando firmemente un dedo contra sus labios y asintiendo. Caramba, me sentía sola. Soy Perla Viridian, Orden 16B, pero puedes llamarme Viridian. Encantada de conocerte. Ante su leve murmullo, aparté mi dedo ofensivo y descarté la tentación de concertar una cita con Sodalite, ignorando el ligero rubor en su rostro mientras se tambaleaba un segundo antes de enderezarse y hacer una pequeña reverencia. Ocre Perla Orden 29D. Pero todos me llaman Ocre. Truce. Trus cuando hacemos negocios. Asentí, sonriéndole levemente. Entonces supongo que me llamarás Estrella por ahora. Ardiente me dijo que me reuniera contigo y que tú te encargarías de todo a partir de ahí. Levanté una mano y señalé a la ligeramente nerviosa Perla. ¿Cuál es el plan, Trus? Saltando ligeramente, se giró y me indicó que me acompañara mientras se dirigía a la puerta. Por aquí. Te lo explico mientras caminamos. Naturalmente, la seguí. A pesar de su incomodidad inicial, Tregua me avisó rápidamente de que esperar mientras nos abríamos paso por pasillos con poco mantenimiento y cámaras relativamente aisladas, acercándonos lenta pero seguramente a nuestro destino. Donde quiera que fuese. Bueno. Nos encontraremos con unas gemas que representan una célula local de lucha que opera en esta región del espacio. Son muy agresivas, aunque bueno,
Todos los luchadores lo son, pero estar tan cerca de una estación de paso imperial es bastante atrevido, incluso para ellas. Sin embargo, son justo a quienes buscamos, ya que están dispuestas a ensuciarse las manos por nosotros. Asintiendo, miré de reojo a la perla color melocotón, apartándome distraídamente un poco de pelo de la cara con el mismo movimiento. Bueno, supongo que son soldados rebeldes. Así que hablo con ellas, les explico la situación de nuestra desafortunada prisionera y les doy los detalles necesarios para que hagan algo al respecto. Dichos detalles, por supuesto, eran pequeños detalles importantes como cuándo y dónde transportarían a Red, en qué nave y en qué dirección. Después de todo, un rescate directo desde dentro de la confluencia era, francamente, imposible. Sí, sí. Casi. Vaya, qué rápido lo entiendes. Lo que no era imposible era atacar y abordar la nave que la transportaría. En concreto, una lanzadera clase concordante, reacondicionada para funcionar como una barcaza prisión en miniatura. Digamos que soy adaptable para este tipo de cosas. Algo más importante que creas que deberías saber. Hice una pausa cuando Tregua extendió la mano bruscamente y me agarró la mía, lanzando una mirada hacia las puertas que estaban a pocos metros de nosotros. Sí. Bueno, llevo mucho tiempo actuando como enviado de esta célula, así que solo, síganme cuando hablemos con ellos, ¿de acuerdo? A veces se ponen bastante rudos, pero puedo apaciguarlos siempre que estén de buen humor. Parpadeé, pero cualquier respuesta que pudiera haber dado fue interrumpida enseguida cuando me jaló hacia adelante, las puertas se abrieron al sentir nuestra proximidad y nos dejaron entrar. La habitación en la que entramos era, en una palabra, decrépita, incluso considerando el estado del área circundante, salvo, por supuesto, una mesa singular en el centro, no había prácticamente nada que sirviera de decoración, aparte de las dos gemas que holgazaneaban en el interior. La primera era, inconfundiblemente, una figura de rutilo carmesí sentada sobre la mesa, balanceando ligeramente las piernas, incluso mientras se giraba para mirarnos, la gema en lugar de su ojo brillaba. La segunda era un cuarzo aqua, a juzgar por el color de su forma de luz. A diferencia del atuendo modificado de la Rutilo, que parecía más un mono que cualquier otra cosa, la guerrera Jem, apoyada contra una pared cercana con los brazos cruzados, seguía pareciendo una nueva miembro de la Corte Azul. El traje habitual se ajustaba a su figura, incluso mientras la gema azul marino en su hombro prácticamente absorbía la luz. Estimados amigos. Tregua se puso rápidamente frente a mí, con los brazos bien abiertos y una sonrisa radiante dibujando sus labios mientras esbozaba una reverencia cortés hacia la pareja. La Rutilo bajó de la mesa con un gruñido y la Cuarzo inclinó ligeramente la cabeza, con su larga y alborotada cabellera siguiendo el movimiento. Otra vez tú. Supongo que tienes algo bueno para nosotros, Perla. Fue la piloto rebelde la que respondió primero, entrecerrando un ojo ligeramente mientras se acercaba a mi compañera con una mueca de desprecio. El efecto se perdió un poco, considerando que Tregua era en realidad un poco más alta que ella, pero la Rutilo lo compensó con su cuerpo esbelto y su actitud, arqueando una ceja cuando mi compañera Cervatillo dio un paso atrás. En efecto, Star tiene más información sobre el asunto, si tan solo. Lo que fuera que estuviera a punto de decir, la perla fue interrumpida cuando la gema carmesí dio un paso al frente, extendiendo la mano para agarrarla del hombro, antes de empujarla bruscamente a un lado. Basta decir que Tregua se apartó dando tumbos, justo cuando mis expectativas, quizás no tan paranoicas, para esta reunión se consolidaban. Sí. No. No hables más, hablaré con tu nueva recluta. Bien, Verdecita, cuéntame. ¿Cuál es la información? Eso fue todo lo que llegó antes de que cerrara el puño y se lo clavara en el estómago. El golpe no fue gran cosa por sí solo, pero desconcertó a la piloto lo suficiente como para que mi guantelete se materializara sobre mi otra mano, justo antes de que las garras recién formadas rodearan directamente su gema, clavándose sus afilados bordes ligeramente en su forma de luz. Naturalmente, todos se quedaron paralizados cuando la situación pasó de un encuentro beligerante a uno potencialmente fatal. El Rutilo abrió los ojos de par en par mientras Tregua me lanzaba una mirada de asombro y el Cuarzo descruzó los brazos desde atrás. Mi ceño fruncido permaneció, con la voz seca mientras ladeaba ligeramente la cabeza de mi improvisada rehén. ¿Te sientes grande, gema voladora? ¿Te sientes fuerte golpeando a las perlas? HM.
Mi máscara actual se ajustó, y mi ceño fruncido se transformó en una sonrisa perfecta mientras me inclinaba hacia adelante, rozando la nariz con la contraparte menos puntiaguda del rutilo al volver a mi tono amable habitual. Escucha, no estoy aquí para lidiar con un pequeño esquisto como tú jugando a los juegos de Kindergarten Quartz. Estoy aquí para planear el rescate y la liberación de un prisionero del planeta madre, para contraatacar al imperio. ¿Me entiendes, Rutile? Era algo que había aprendido observando a la tripulación del Italiate, tiempo atrás. Claro, los Rutiles de Emerald se portaban mucho mejor que este, pero eso era con la estricta estructura militar del imperio manteniéndolos bajo control. En el vacío, los pilotos fabricados en masa tendían a ser unos cabrones audaces incluso en las mejores circunstancias. Al fin y al cabo, había una razón para la existencia de los Ágatas. La tropa rebelde era una de ellas, y, careciera de Ágata o no, desde luego no iba a dejarme intimidar por quienes se suponía que eran mis nuevos aliados contra el gobierno, maldita sea. Tú. El repentino destello de terror fue reemplazado por un intento de recomponerme, solo para que éste a su vez fuera reemplazado por una visible incomodidad al apretar la mano, la gema roja siseando al hundir mis garras más profundamente en su forma de luz. ¿Entendido? Otro segundo de bravuconería, de resistencia, antes de que el dolor finalmente superara la presunta vergüenza de ser aleccionado por una gema que era un adorno viviente. Entendido. Entendido. Suéltame. Tiré, y el rutilo fue arrastrado con mi mano, en parte gracias a las garras incrustadas en su rostro y aferradas a su gema. ¿Entendido qué? Mi perla. Entendido, mi perla. Crack. Recompensé la innecesaria maldición con una burla antes de desinvocar mi guantelete y empujarla hacia la mesa. Sus jadeos no lograron ocultar el golpe de su costado impactando contra el mueble. Desde allí, me preparé para esquivar, mirando fijamente si la Cuarzo tomaría represalias en nombre de su compañera luchadora, solo para detenerme al ver a la gema azul sonriéndome, con los ojos entrecerrados puestos en Truz. No se parece en nada al resto de ustedes. ¿Podría ser la enviada? En definitiva, me costó bastante no reírme disimuladamente del chillido indignado de mi compañera Perla. Capítulo 117, sin título. Al final, todo se redujo a la sincronización. Rojo partirá en la vigilia de la armonía, un modelo de clase concordante adaptado para el transporte de gemas y asignado para transportar naves de alto riesgo fuera de los colores. Moviéndome en mi sitio, golpeé la mesa con un dedo. Mi gema se iluminó ligeramente al usar una proyección sofisticada para ilustrar lo que decía, incluyendo la figura aerodinámica de la nave inspirada en el estilo Daman Daco. Su partida está programada para aproximadamente 32 horas, con un tiempo de viaje proyectado de 6 ciclos estándar hasta su destino final, una instalación de cosecha cerca de los mundos centrales. Todos hicieron una pausa para hacer una mueca de dolor antes de que continuara. El destacamento de escolta es un destacamento de soldados de cuarzo, mínimo 6, máximo 12, además de las defensas automáticas estándar. Más de lo que nos gustaría, pero manejable. Probablemente un peridoto piloteará la nave, si no un rutilo. Mantuve un tono neutral y clínico mientras exponía los hechos, observando atentamente a mi público. La tenue luz de la trastienda hacía que sus propias gemas brillaran débilmente, pero la tensión entre ellos seguía siendo tan brillante como una estrella. La Cuarzo de la Armada, la más agradable de las dos, estaba de pie con los brazos cruzados, una sólida pared de músculos simulados y un desafío tácito. Aún no se había presentado, lo que significaba que o bien estaba esperando el momento oportuno, o bien prefería no hablar. Rutilo no había dado otro nombre, en cambio, ya estaba furiosa. Nuestra brigada puede con el asalto, dijo con voz cortante y cortante. Las fuerzas de Bisbite son más que suficientes para algo así. Exhalé lentamente por la nariz. ¿Y eso qué significa exactamente? Miré a Tregua y arqueé una ceja. ¿Qué tan grande es eso? La Perla dudó, claramente incómoda con la dinámica, pero después de un momento me respondió con un murmullo. Los luchadores tienen su propia estructura. La Brigada de Bisbite es un grupo de reciente fundación que se ajusta a su categoría general. Naturalmente, no responden ante Cervatillo, y no les gusta que los agrupen con otros grupos a menos que ellos también estén al mando. Esto ha provocado fricciones con algunos de los otros luchadores, pero actualmente son los más cercanos disponibles para este tipo de trabajo.
Volví la mirada hacia Rutilo. Me alegra saberlo. Pero al planeta madre no le importarán tus distinciones. Para ellos, un rebelde es un rebelde, sin importar cómo dividas tus grupos. Si crees que necesitas más personal, encuentra algunas gemas en las que puedas confiar. Mis ojos se entrecerraron peligrosamente. Porque si esto sale mal, no será tu pequeño grupo de pilotos y soldados rebeldes el que sea aniquilado, sino todas las demás unidades de cazas vinculadas a esta operación y tal vez incluso algunos elementos de Cervatillo, si logras desmoronarte lo suficiente como para que te capturen e interroguen. Rutilo se puso rígida, pero no volvió a hablar. Bien. La cuarzo de la armada, finalmente, suspiró y descruzó los brazos. Llámame rompedora. Y bien. Casas, brigada, lo que sea que funcione. Quizás pidamos ayuda a la legión. Ahora escuchemos el resto. Incliné la cabeza ligeramente, aceptando la concesión y tomando nota de lo que solo podía asumir que era otra subfacción de Casas. No nos arriesgamos en esto. Tregua y yo nos aseguraremos de que cuando la vigilia envíe inevitablemente su señal de socorro, no llegue a ninguna parte. Hay maneras de que suceda. Una mirada a la perla en cuestión la hizo asentir, confirmando mi suposición. Algo que Glitch o alguien más tendría que manejar, probablemente. La confluencia de cristal no acusará recibo de la llamada, no responderá, ni siquiera la registrará como recibida. Agité la mano para enfatizar. En lo que respecta al planeta madre, el transporte partió y continuó su viaje sin problemas hasta que, de alguna manera, se perdió en el espacio profundo. Eso significa que no hay sospechas por nuestra parte. Y luego tomaremos la nave, dijo Rompedora, asintiendo. Yo también asentí. Exactamente. Supongo que tienen una nave robada, considerando que lograron llegar aquí, ¿no? El soldado se encogió de hombros en respuesta. Sí. Es un planeta exterior. Rápido, maniobrable, con blindaje ligero, pero más que suficiente para golpear a un transportador. Todos los demás esperan a bordo. Llegamos aquí usando una cápsula con una firma falsa. Volví a mirar a Tregua. Ya estaba medio paso adelante, asintiendo en señal de confirmación. Un mundo exterior es un viejo platillo de carga modificado para funcionar como cañonera. Los cazas suelen readaptar naves como esa. No son difíciles de conseguir y mejorar, así que se ha convertido en un término reconocido para ese tipo de naves. Son muy fiables. Crucé los brazos, miré hacia el cuarzo. Entonces es solo cuestión de tiempo. Abordarás, someterás a la escolta y sacarás al prisionero antes de que pueda saltar del sistema y mucho antes de que el mundo hogar se dé cuenta de que algo salió mal. Sin problemas, sin rastros persistentes. Hice una pausa. Quedarse con la nave probablemente también sería lo mejor. Si tienen espacio para un transportista en su grupo. Rutilo se cruzó de brazos, pero asintió con rigidez, refunfuñando en su rincón de la habitación. Nosotros, transmítele tus ideas a Bisbite. Probablemente quiera una segunda nave, sobre todo si podemos reclutar también a la tripulación. La miré el tiempo suficiente para que la gema roja empezara a inquietarse, y luego continué, bien. Si prefiere hacer algún cambio, podemos programar una segunda reunión, pero no tardes mucho, tenemos un horario limitado. Señalando a la pareja con la mano, incliné la cabeza hacia la salida. Si eso es todo, creo que hemos terminado aquí. Mantente en contacto, estamos juntos en esto por ahora. Tregua y yo nos giramos para irnos mientras ambos asentíamos en silencio, las puertas se abrían y cerraban con un silbido al pasar. Creo que eso fue lo que. En cuanto dimos unos pasos fuera de la sala de reuniones, apenas tuve tiempo de respirar cuando mi compañera Perla se giró hacia mí, agarrándome los brazos con una fuerza sorprendente considerando su actitud. Me tensé esperando una reprimenda. O tal vez un grito incoherente por mis acciones. ¿Cómo lo haces? Me quedé paralizada, incluso mientras ella seguía susurrando con un tono casi divertidamente urgente. ¿Cómo puedes simplemente tomar el control así? Enséñame, por favor. Necesito saber cómo ser así. Un parpadeo. 2 parpadeos. Luego, lentamente, sonreí. No es algo que se pueda enseñar de inmediato. Pero presta atención y tal vez aprendas una cosa o dos. No me soltó mientras continuamos por el pasillo,
insistiendo en que le encantaría tener la oportunidad de hacer algo similar con otros luchadores que aparentemente había tenido el disgusto de conocer, incluso mientras sacaba la tableta de mi espacio de almacenamiento para informar los resultados de la cita a Ardiente. Capítulo 118, sin título. La sala de control improvisada a la que me habían conducido estaba oculta en las profundidades de la confluencia de cristal, oculta tras capas de pasillos de mantenimiento en desuso y registros de acceso falsificados. No había gran cosa que ver, cables desparramados como enredaderas, pantallas parpadeando con señales interceptadas y el aire zumbaba con el pulso bajo de los sistemas imperiales redirigidos. Pero por el momento, este era el lugar más importante de todo el distrito. Tregua estaba a mi lado, sereno, pero inquieto. Al otro lado de la sala, encorvado sobre una consola con la confianza perezosa de quien vive dentro de los sistemas en lugar de fuera de ellos, estaba Glitch, aparentemente mucho más cómodo frente a una computadora que frente a otra gema. Y contra la pared del fondo, inquietantemente quietos, había un par de gemelos. Dos perlas carmesí con coletas idénticas, indistinguibles excepto por la posición de sus gemas. No habían hablado desde que nos reunimos todos aquí. En cualquier caso, esta era nuestra parte de la misión. Es decir, asegurarnos de que todo saliera bien, interceptar señales y vigilar atentamente el desarrollo de la operación. Tregua fue quien me dio la noticia. Al parecer, Ardiente había notado mi eficacia con los cazas y había decidido aumentar mi participación en las operaciones activas. No necesitó explicarle que la decisión no había sido completamente suya, que mi presencia se había transmitido a través de los informes diplomáticos y que mi impacto se había anotado y registrado. Incluso ahora, podía verla mirándome de reojo, estudiando mi postura como si tomara notas mentales para más tarde. Un parpadeo estático en la pantalla principal atrajo mi atención. Si los informes oficiales que habían llegado al escritorio de Sonita eran ciertos, la vigilia de la armonía se preparaba para partir. Glitch emitió un leve sonido de satisfacción, deslizando los dedos por la consola. Visual estable, sin señales de interferencia de la seguridad de confluencia. Estamos dentro. La señal del hangar mostraba la nave prisión despegando de su atracadero, con los motores encendiéndose en un azul pálido mientras iniciaba su lento avance hacia el espacio abierto. Las escoltas de cuarzo estaban agrupadas en formación estándar. Predecible, estructurada. Exactamente lo que habíamos previsto. Perfecto. Me giré ligeramente hacia Tregua. Deberías estar pendiente de cómo se mueven, murmuré, dándole un codazo en el hombro. Tendrás que lidiar con gemas similares otra vez. Se animó, con un lápiz óptico sobre el datapad en sus manos. ¿Te refieres a los cazas? Asentí. Siguen siendo gemas, incluso si han ido en contra de la autoridad del planeta madre. Y como todas las gemas, la mayoría sigue su casta en vida, lo admitan o no. Los militares esperan una cadena de mando. Sobre todo los soldados. No respetan la negociación, respetan la fuerza. No necesariamente la violencia, claro está, pero sí la disposición a usarla. Anotó algo, mirándome. Entonces, ¿amenazas? Implicadas, corregí. Y no solo amenazas, sino certeza. Responden a alguien que las ve como un problema ya resuelto. Si dudas, lo verán como una debilidad. Levanté una mano para tocarme la mejilla. Otra opción es siempre burlarse de ellas. La mayoría de las gemas no esperan que una perla las guíe, según mi experiencia. Interfiere con su programación o algo así. Glitch emitió un sonido suave y estrangulado desde su puesto, pero no levantó la vista de su trabajo. Parpadeé. Tregua, en cambio, asentía furiosamente, absorta en la lección. Vale. Vale. Tiene sentido. Creo. Los gemelos no reaccionaron más allá de mirarme fijamente un momento, antes de girarse para seguir observando la puerta que conducía a la cámara que nos habíamos apropiado. Entonces Glitch inhaló profundamente. Tengo algo. Nos giramos al unísono hacia la pantalla. La vigilia de la armonía había salido del hangar, desplazándose hacia el punto de salto designado. Una necesidad si quería saltar sin arriesgarse a dañar la infraestructura cercana. Pero no estaba sola. Una nave más pequeña había emergido de la oscuridad, apareciendo como un fantasma detrás de la nave prisión.
Incluso a través de la señal granulada, reconocí el modelo de algunas de las lecciones de historia del arrecife como un platillo de carga de clase Homeworld, tal como había dicho Tregua. Evidentemente, ya no transportaba mercancías. La visión de un blindaje metálico de aspecto tosco y lo que casi parecían cañones de artillería soldados al azar al casco del platillo finalmente me dio una idea clara de cómo se suponía que debía ser una cañonera de clase Outworld. Es decir, el equivalente YEM a un maldito tanque narco. O tal vez un Toyota Hilux. A pesar de su interesante diseño, la verdad es que me gustó bastante. Todos observamos en silencio cómo la cañonera rebelde se enganchaba al costado de la vigilia, sujetándola con sus 3 patas y lo que podrían haber sido unas abrazaderas de acoplamiento justo cuando se activaba el motor Warp. Entonces, en un destello de luz, ambas naves desaparecieron. Glitch emitió un silbido bajo. Esa es una forma de entrar. Me incliné ligeramente hacia adelante, nervioso. ¿Alguien lo detectó? Negó con la cabeza, retrocediendo lentamente ante mi proximidad. Suspiré, levantando una mano para frotarme el puente de la nariz. Bien. Entonces está en sus manos. Hemos terminado. Tourmaline 137G7XL, o roja, parecía ser el único nombre que todos querían darle desde su aparición, estaba sentada en su celda, con las muñecas atadas por ataduras zumbantes, mientras la tenue luz del campo de desestabilización proyectaba sombras irregulares sobre las paredes metálicas. Llevaba allí bastante tiempo. Era difícil saberlo. No había ciclo de luz en esta nave, ninguna noción del tiempo más allá de los ocasionales pasos de los guardias que marchaban, el esporádico parloteo distante de voces invisibles. Y además, no le interesaba contar los minutos, solo considerar que vendría después. La perla verde le había dicho que esperara. Debía quedarse quieta, dejar que estos rebeldes, estos luchadores, la liberaran, y luego luchar junto a ellos hasta estar fuera del alcance del planeta madre. Era un plan simple. Directo. Y, sin embargo, su simplicidad le resultaba extraña. Desconocida. ¿De verdad vendrían? ¿Serían realmente lo suficientemente fuertes como para romper una nave imperial? ¿Y si no pudieran? ¿Y si? Sus pensamientos fueron destrozados por el agudo y punzante estallido de una explosión. Las paredes se estremecieron. La nave crujió. La cabeza con casco de red se levantó de golpe cuando el distante ruido de botas sobre metal llenó el pasillo exterior. Naturalmente, se puso de pie de un salto, con los músculos tensos bajo su forma blindada, avanzando a grandes zancadas hasta que se detuvo justo por debajo del campo de desestabilización. El zumbido zumbó contra su piel exterior mientras miraba a través del brillante muro de energía. Captó el momento en que cayeron los primeros guardias. Un par de centinelas de cuarzo amarillo apenas tuvieron tiempo de registrar la fuerza que se aproximaba antes de que una forma corpulenta se estrellara contra ellos. Una fusión de rubí, todo poder puro y fuerza implacable, una ardiente y caótica confusión de extremidades y furia. Aún estaban a punto de desmoronarse cuando una segunda figura apareció por detrás, justo donde la fusión había sido imprudente, una mancha azul oscuro con una barra desestabilizadora brillante que se desplegó en un único y eficiente movimiento. Una guardia apenas tuvo tiempo de jadear antes de que el arma impactara contra su gema, y su forma de luz desapareció en un destello de luz. La segunda la siguió antes de que pudiera darse la vuelta para huir. Ambas se desintegraron tan rápido como se habían descorporizado. Y entonces, la cuarzo de tonos azul marino centró su atención en roja. El brillo del campo desestabilizador se reflejó en su piel azul marino, sus rasgos eran afilados y calculadores. Soltó un silbido bajo y apreciativo. Maldita sí. Eres un pez gordo. La turmalina no respondió. Se limitó a observar cómo el cuarzo levantaba su desestabilizador y, con un solo golpe deliberado, lo dirigía hacia el panel de control de la celda. Chispas saltaron del punto de impacto y, con un pulso parpadeante, el campo colapsó. La fusión rubí, aún crepitando con la energía contenida, avanzó a grandes zancadas. Se detuvo justo frente a Roja, sonrió ampliamente y, sin decir palabra, agarró las muñecas atadas de la descolorida ejecutora. Hubo un instante de tensión, un instante de miradas cruzadas. Entonces, el rubí se flexionó y, con un chasquido brusco, las ataduras se rompieron en pedazos chispeantes.
Roja flexionó los dedos, moviendo los hombros, deleitándose con el regreso de la libertad, justo cuando 3 soldados de cuarzo doblaban la esquina. Sus expresiones apenas tuvieron tiempo de cambiar de la concentración a la sorpresa antes de que la turmalina se moviera. Su Gladius invocado cobró vida en un estallido de luz carmesí, y entonces ella estaba entre ellos, toda brutalidad agudizada e instinto afinado. La primera cuarzo apenas tuvo tiempo de alzar su arma, una especie de martillo, antes de que el puño enguantado de Roja se estrellara contra su garganta, haciéndola tambalearse hacia atrás. La segunda arremetió, solo para recibir un despiadado tajo descendente que atravesó su arma y la arrojó al suelo con un estruendo resonante. La tercera se giró para huir. Roja la sujetó del brazo, la retorció y le clavó la rodilla en el abdomen. Oyó un crujido en su forma de luz. Para cuando la tercera gema tocó el suelo, ya estaba bajando su Gladius, exhalando por la nariz. Un lento aplauso resonó por el pasillo. La turmalina volvió la mirada hacia la cuarzo azul marino, que observaba con abierta admiración, con una mano apoyada en la cadera. De acuerdo, dijo, con un tono de profunda impresión. Entiendo por qué Star quería que te acogiéramos. Ese nombre. Star. Roja lo sabía por lo que era ahora, tras una segunda visita. El alias que la Perla Verde había adoptado entre los rebeldes. La cuarzo azul marino hizo girar su desestabilizador entre los dedos antes de volver a guardarlo en su funda. Me llamo Rompedora. Y diría que te acabas de ganar una bienvenida como es debido. Su sonrisa se ensanchó. ¿Qué tal si tomamos la nave juntos? Digamos que es una pequeña venganza por el trato tan amable que te ha dado Homeworld. Red giró su Gladius en la mano, dejando que el peso se asentara en su palma. El arma no cedía. No vacilaba. Era una extensión de sí misma, una parte de lo que estaba destinada a ser. Lo que siempre había sido, carmesí o no. Miró a Rompedora, luego a la fusión rubí, luego a las gemas de los guardias caídos. Una verdadera corte, al fin. Ella blandió su espada. Dirige el camino. Capítulo 119, sin título. La confirmación por parte de Ardiente de que la operación había concluido con éxito trajo consigo algo que podría considerarse una celebración, en lo profundo de una de las muchas cámaras ocultas que Cervatillo usaba por toda la confluencia. Claro que, al ser gemas, y sobre todo perlas, la idea de celebrar del pequeño equipo consistía principalmente en cantar y bailar. ¡Qué sorpresa! En cualquier caso, Tregua y Glitch llevaban la última hora dando vueltas con amplias sonrisas, incluso cuando algunas otras perlas, que supongo que también habían participado, aparecían de vez en cuando para felicitarlas y recibirlas. Sonreí cuando hacía falta. Les di unas palmaditas en la espalda a algunas e ignoré su ligera sorpresa, pues sin duda reconocían que Perla las estaba incitando, mientras que para sus adentros notaban las miradas silenciosas que las gemelas carmesí me lanzaban. Y entonces me disculpé y me fui, extendiendo las manos hacia mi gema mientras recorría otro largo pasillo, idéntico a los miles de millones de otras áreas similares dentro de la confluencia. Una mano se alzó con una dona aferrada, bien preservada por la eterna estasis inducida por mi espacio de almacenamiento. La otra sostenía un comunicador. Mastiqué distraídamente la golosina mientras el dispositivo se activaba, enviando una señal aislada a su otra mitad. Pasó un momento. Luego 2. Tragando los restos de la dona, saboreé con cuidado el chocolate mientras el aparato se iluminaba con un destello blanco, un singular ojo grande mirándome a través de la pequeña pantalla holográfica generada por la cosa. V. Viridian. Llamaste. Gruñí, resistiendo el impulso de tomar otra golosina de mi gema. Después de todo mi racionamiento sería en vano si me lo comía todo ahora ante una pequeña victoria. Estoy de buen humor. ¿Cuándo estás libre? El ojo desapareció por un momento, el sonido de murmullos acelerados y el traqueteo de varios objetos llenó la transmisión por un instante antes de reaparecer. Pronto. Puedo terminar mis tareas antes si tomo algunos atajos. Entrecerré los ojos. No hagas nada que llame la atención. Nos vemos en el sitio de siempre. Lo que fuera que estuviera a punto de decir sonaba nerviosa y feliz, pero aún así se interrumpió cuando apagué el comunicador y lo guardé en mi espacio de almacenamiento.
Disminuyendo la velocidad hasta detenerme finalmente, me quedé de pie en el pasillo vacío por un momento, mirando fijamente el espacio frente a mí antes de que finalmente un escalofrío sacudiera mi forma de luz, levantando las manos para arañarme la cabeza antes de que finalmente pudiera controlarme. Joder, consíguete una maldita estrella agarre. Me acomodé el pelo y la ropa un momento, respiré hondo y seguí adelante. Me relajé. No había mejor manera de describirlo. Mi forma de luz yacía tendida en el suelo de un armario de mantenimiento vacío, con el pelo en espiral a mi alrededor tras el leve dolor de deshacer las trenzas naturales de Sodalita. Oh, mis trenzas naturales, supongo. Y, sin embargo, seguían sintiéndose más como un accesorio que como algo realmente integrado a mi existencia. Ignorando el leve, apenas perceptible y, sin embargo, claramente complacido zumbido que recorrió mi forma de luz al pensarlo, levanté una mano y la inspeccioné. Verde. Ni un solo rastro de nada parecido al azul. Sonreí triunfalmente, incluso mientras unas ganas de vomitar me subían por la nuca. Sin embargo, en lugar de hacer algo así, simplemente me recliné hacia atrás, cruzando los brazos detrás de la cabeza en lugar de una almohada adecuada. Esa posición definió mi existencia durante un tiempo, antes de que el datapad que había dejado en el suelo se iluminara de repente, la alerta habitual de alguien que intentaba contactarme atrajo mi atención. Extendí un brazo y acepté la llamada, estirándome ligeramente. Habla Star. Un momento de estática silenciosa, antes de que el ruido sin sentido se condensara en la voz distorsionada habitual de Ardiente. Ardiente. Suenas diferente. Me quedé paralizado un momento y lentamente me tapé el puente de la nariz con la mano, resoplando. Crisocola. Hablando en nombre de Star. Maldita sea. Ah. Vale, bueno, en ese caso pensé que te avisaría con antelación que me gustaría organizar una reunión formal entre tú, o solo Star, quiero decir, y un par de perlas que acaban de traer para reforzarnos. Tú ya te reuniste con ellos, pero creo que no hubo un intercambio de palabras real. Lo consideré por un momento, el recuerdo de los gemelos surgió con la misma facilidad que cualquier otro, y asentí para mí mismo, aunque hice todo lo posible por no resoplar ante la palabra componente. Estoy al tanto de ellos. ¿Hay alguna razón en particular para esto? Ardiente guardó silencio. Probablemente vacilando. Star lo ha estado haciendo extremadamente bien, incluso en comparación con algunos de nuestros agentes más experimentados. Estoy considerando aumentar su autoridad dentro de la célula, pero me gustaría realizar una última prueba, por así decirlo. Una mano se levantó, apartándome el pelo a un lado mientras exhalaba. De acuerdo. ¿Dónde la quieres y cuándo? Mientras la otra perla recitaba un lugar y una hora, me concentré en la cadena metafórica que me unía. Una mano soltó su agarre, dejando que la longitud se aflojara alrededor de la otra. Ligero. Tintineo. Y así, volví a ser yo mismo, como si no lo hubiera sido antes. Ignoré torpemente la gema inerte que descansaba a mi lado, arrastrándome hacia el comunicador y recogiéndolo. Estrella al habla, estaré allí pronto. La llamada se cortó con una afirmación de mi controlador, y me tomé un momento para guardar el dispositivo en mi espacio de almacenamiento, echando un vistazo a Sodalita. La satisfacción inundó mi mente por su estado, justo antes de que una oleada de disgusto por mis propios pensamientos la siguiera poco después. No esperé a que se recompugnara, sino que opté por reflexionar sobre si la sensación de suciedad que cubría mi forma de luz al irme se debía a eso. Llegar al punto de encuentro acordado había sido fácil. Esonita había estado mucho más ocupada últimamente, y por lo que pude ver, prácticamente se había olvidado de mí como resultado, contenta de creer que mis actuaciones en la confluencia se habían automatizado por sí solas. Lo cual era cierto, pero aún así. Eso significó que no tardé mucho en llegar a la aislada sala de reuniones donde me esperaban las dos perlas carmesí, mirándolas fijamente al entrar. La puerta se cerró tras mí y contemplé sus gemas, cada una en la mejilla opuesta de su respectiva dueña. El silencio dominó la habitación antes de extender lentamente los brazos. ¿Y bien? Ardiente dijo que debíamos. Ocurrió en un instante, tan rápido que, de no haber dedicado tiempo a un pseudo-entrenamiento de combate con Jaspers, probablemente me habría desvanecido. En un instante, las dos estaban quietas. Al siguiente, una corría hacia mí, con una daga curva roja como la sangre aferrada,
mientras la otra se lanzaba hacia la pared a mi derecha. Respondí de la única manera que realmente podía, formando guanteletes alrededor de mis manos con mi propio destello de luz, justo antes de que mis garras impactaran contra el ataque. Unos ojos inexpresivos se clavaron en los míos antes de forzar mi brazo, y, por lo tanto, el cuchillo, hacia arriba, mientras mi otra mano se dirigía hacia el abdomen de la violenta perla. Hubo una chispa cuando un dardo impactó en la extremidad acorazada, desviándola lo suficiente como para que mi primer atacante retrocediera. Apretando los dientes ante la abrupta traición, me puse en posición de alerta, observando a ambos mientras tomaban sus propias posiciones. Primero, desarmaría el lanzadardos para evitar que interfiriera con mis ataques. Me acercaría rápidamente, desviaría el inevitable ataque de su contraparte y podría dominarla. Luego podría concentrarme en la otra, usar una mano para mantenerla a raya mientras la otra atacaba su forma de luz. Si eran demasiado capaces para eso, aún podría intentar una lucha más defensiva. Conseguir un momento para sacar un desestabilizador de mi espacio de almacenamiento y obtener ventaja sobre ellas. Bueno, eso fue bastante aterrador de presenciar. Parpadeé al ver a la gema rosa que acababa de aparecer por la puerta detrás de las dos perlas carmesí, ambas desinvocaron sus armas y se apartaron mientras ella avanzaba, con un ojo siguiendo cómo mis garras se flexionaban con cada movimiento. Fucsia. Supongo que eres ardiente entonces. La perla se estaba preparando para hablar, pero se detuvo y tartamudeó al instante ante mi observación, levantando una mano para señalarme. ¿De dónde sacaste esa idea? Miré con enojo las formas pasivas de las gemelas y bajé lentamente mis armas, desactivándolas un segundo después. Un montón de cosillas. Errores ocasionales. Además, la personalidad de almohada tonta a veces me parece un poco forzada, para ser sincera. Hizo una pausa, con las manos en las caderas y un puchero dominando su expresión mientras me devolvía la mirada, antes de soltar un largo suspiro. Y yo que pensaba que era tan astuta con ese acto. Uf. Bueno, ignorándolo. En fin, ¿esto no es una traición? ¿Puedo explicarlo? Me has arruinado el plan. Entrecerré los ojos. Estos dos son una especie de unidad de asesinos, y querías que probaran mis reflejos y reacciones para ver si podía entrenarme para actuar como ellos. Y luego, de hecho, me defendí sin que me abrumaran. Fucsia me miró fijamente un buen rato, antes de volverse hacia una de las gemelas y señalarme. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Entiendes lo que quiero decir? La gema roja permaneció en silencio, lo que provocó un bufido cuando su contraparte rosa se giró hacia mí. Sí, ese era el plan. ¿Puedo preguntar dónde aprendiste a luchar? Por una vez, la verdad absoluta brotó de mis labios frente a ella. Era una perla muy aburrida a bordo de un crucero militar con un contingente de Jaspers. Entrené con ellos. Fue divertido. Fucsia parpadeó, antes de levantar lentamente una mano para cubrirse la cara. Como sea. Te van a ascender. Quiero que hagas cosas más importantes. Arqueé una ceja. ¿Rompiendo gemas problemáticas? Ella negó con la cabeza en respuesta. Eso es lo que planeaba al principio, pero con estos dos aquí, ese trabajo sería un poco redundante. No, te fue bien en la reunión de luchadores. Sabes pelear. Eres ridículamente escurridiza cuando quieres, como con esos malaquitas, y tienes una extraña afinidad por llevar a las gemas de las narices, así que, supongo que el término es operadora general. La miré fijamente. Fucsia levantó las manos. Haces un poco de todo. Planificas cosas con otras células, te ocupas de elementos problemáticos, les dices a algunas de nuestras perlas de menor rango qué hacer, recopilas información, todo eso. Ladeé la cabeza. ¿Me dan más privilegios? Me devolvió la mirada, antes de reírse. Creo que es la primera vez que oigo a una perla pedir más privilegios. Sí, bueno, supongo que tendrás mi trabajo. Más o menos. También aprenderás más. Así que, o te asignarán otra célula, o liderarás esta mientras yo me concentro en el trabajo de Zafiro. Asintiendo, me froté la barbilla distraídamente. De acuerdo. ¿Tu dueña está involucrada en esto? Fucsia puso los ojos en blanco en respuesta a la pregunta. Mi dueña lleva siglos enloquecida por sus propias visiones.
Hemos estado impidiendo que alguien la contacte para preguntarle sobre lo que sea que haya estado viendo mientras nos preparábamos para reubicarla en un lugar donde el imperio no pueda usarla. Asentí, bajando las manos y juntándolas tras la espalda mientras miraba entre las 3 perlas. Bien. Bueno, eso suena aceptable. ¿Cómo empezamos? Una de las gemelas intervino al oír eso, la que tenía su gema decorando su mejilla izquierda. Saldremos a encontrarnos con nuestra dueña asignada. Te estará esperando en sus aposentos privados. La otra gemela, con una gema cubriendo su mejilla derecha, se giró para saludar a Fucsia con la cabeza. Ardiente, por favor, transfiérele tu conocimiento a esta pronto. Estaremos esperando. Y así, las dos se volvieron hacia mí, marchando al unísono hasta que me rozaron. Sus siluetas desaparecieron al abrirse y cerrarse la puerta que daba al pasillo. Frunciendo los labios, señalé la salida con el pulgar. ¿Quién es la dueña? Fucsia se cruzó de brazos. Tu mayor fan, Azurita. Parpadeé. ¿Azurita de Azul 9? Sí. Es una fiel seguidora. Todas mis fuentes lo confirmaron. Ella tuvo el descaro de reírse disimuladamente de eso. Tus fuentes, que por cierto es una de las razones por las que consigues este trabajo, anduvieron preguntando a los agentes de Cervatillo cómo era. Claro que tiene fama de ser leal. No solemos vender a nuestros mejores agentes, ¿sabes? Lo pensé un momento, antes de cruzarme de brazos, imitando la postura de Fucsia, resumiendo mis pensamientos con una sola palabra particularmente elegante. Oh. Su expresión triunfal al presumir de haberme vencido no ayudó, la verdad. Capítulo 120, sin título. Observó la nuca de la perla verde y se preguntó distraídamente cómo se vería en rojo. La idea no era intrusiva. Ni urgente. Solo algo que le daba vueltas en la cabeza mientras su pequeño grupo avanzaba por los silenciosos y estériles pasillos de los niveles menos patrullados de la confluencia, cada paso suave contra el suelo pulido. Delante, Ardiente y Estrella, Fucsia y Viridiana ahora, supuso, hablaban en voz baja, el tono de la primera despreocupado, el de la segunda cauteloso. Chip apenas escuchaba. Los detalles de su misión ya estaban claros. Azurita había terminado lo que faltaba en Azul 9. Se acabaron los rivales, los obstáculos. Sus habilidades ya no eran necesarias allí, lo que significaba que la cedían a la célula Cervatillo de la confluencia. La gema azul había sido una coordinadora fiable, pero nada más. Se daban órdenes que se sentían cómodas siguiendo. Solo porque se había ganado ese privilegio gracias a su competencia y a su propósito compartido. Chip esperaba vagamente que su consolidación de poder en la colonia saliera bien en su ausencia. A su lado, Scratch también observaba a Viridian. Observando. Midiendo. Como siempre. La perla del arrecife lo sabía. La tensión en sus hombros era sutil, pero Chip la percibió de todos modos. Admiraba esa conciencia, era la que nace de la experiencia, la que hacía vibrar sus instintos al reconocerla. Pocas reaccionaron tan rápido, tan correctamente, como Viridian al comienzo de su prueba. Pocas perlas comprendían, como ellas, que una desviación oportuna podía marcar la diferencia entre mantenerse en pie y destrozarse. No era roja, no. Pero parecía estar hecha de la misma calaña a pesar de ello. Finalmente, se acercaron a un punto de transición, donde las arterias ocultas de la confluencia se unían a venas más públicas. Fucsia aminoró la marcha y se detuvo. Aquí es donde me bajo, murmuró, con las manos en las caderas y una expresión indescifrable. No se pueden tener tantas perlas por aquí, ustedes dos se encargan del resto. Chip y Scratch inclinaron la cabeza en un silencioso reconocimiento. No hicieron falta palabras. Viridian miró a Fucsia, pero no dijo nada mientras la perla rosa giraba sobre sus talones y desaparecía por un pasillo lateral. Un momento después, les permitió tomar la delantera, y las tres continuaron adelante, cruzaron el umbral y se adentraron en un espacio abierto. Chip disfrutó de la sensación de su contraparte verde mirándola fijamente. El resto del paseo con las espeluznantes perlas de combate fue demasiado largo, en mi opinión, pero finalmente llegamos a la zona delimitada que aparentemente había sido ocupada por Azurita y sus gemas acompañantes. Una parte de mí se preguntaba distraídamente cuántos de ellos seguían siendo leales, si es que había alguno, incluso mientras Jade, que nos esperaba,
Nos sonreía amablemente y nos hacía un gesto para que pasáramos por una puerta. Di un paso adelante y entré a grandes zancadas en lo que parecía una oficina, algo peculiar en sí mismo, considerando que Azurita no debía estar allí permanentemente, según entendía. Además, las gemas de alto rango no solían usar sillas fuera de los tronos de mando, muy ostentosos y ceremoniales. Esonita nunca se sentaba en uno. La mayoría de los comandantes no lo hacían. Esmeralda había sido una clara excepción. Y, sin embargo, al entrar, Azurita se giró en su silla, girando suavemente como si me hubiera estado esperando precisamente en ese momento. Una silla. Detrás de un escritorio. Qué familiar, y a la vez, qué extraño. Detrás de mí, las perlas carmesí se movieron, tomando posiciones en la puerta, sus movimientos perfectamente sincronizados, como si compartieran una sola mente. Probablemente no, por supuesto. Pero estaba lo suficientemente cerca como para resultar inquietante. Los miré brevemente antes de volver a centrarme en Azurita, arqueando una ceja. ¿Te pongo nerviosa?, pregunté con voz deliberadamente suave. Seguro que no necesitas guardaespaldas para una reunión con una perlita como yo. Se rió. Un sonido rico y genuino, como si la mera sugerencia fuera ridícula. Oh, nada de eso. En todo caso, eres tú quien debería estar tranquila. Chip y Scratch, lo señaló vagamente, nombrándolos por fin, ya no están bajo mi mando. Ahora son tuyos. Eso fue inesperado. No lo dejé traslucir. En cambio, di un paso al frente, acortando la distancia hasta su escritorio. Mis manos se entrelazaron pulcramente tras la espalda, mi expresión cuidadosamente neutral, la nueva máscara se acomodó tan perfectamente como todas las demás. «Qué generoso de tu parte», murmuré. «¿Y cuál es exactamente el propósito de esta reunión?» Fucsia, a pesar de todas sus explicaciones, puede ser bastante dispersa. Azurita se reclinó ligeramente, con la mirada evaluativa. Oficialmente, soy una azurita bastante prominente. Extraoficialmente, actúo como coordinadora nominal de la célula Cervatillo integrada en Azul 9. Explicó con naturalidad, inclinando la cabeza, con el pelo largo siguiendo el movimiento. Solo estoy aquí de visita para transferir personal, la gema asintió hacia las gemelas, a petición de Fucsia, y para reubicar a algunos operativos en riesgo de aquí a Azul 9 mientras lo hago. La observé atentamente, buscando algún indicio de engaño. Ninguno se presentó de inmediato. Azurita sonrió. Con la operación para extraer a Zafiro Estelar de la confluencia cristalina a punto de comenzar, Fucsia se tomará un descanso para asegurar que todo salga bien. Como probablemente ya saben, eso deja a la célula confluencia sin líder. Me quedé quieto, esperando. Y tú, continuó, has demostrado ser adaptable. Tienes la mentalidad adecuada. Un amplio abanico de habilidades. He hablado con algunos de mis compañeros que han estado al tanto de tu progreso. En resumen, te han asignado como el nuevo coordinador de la célula. A prueba, claro, pero esperamos cosas buenas. Eso fue un cambio interesante. Escuchar a Fucsia parlotear sobre la posibilidad de que ocurriera fue una cosa. Esto se sintió mucho más oficial. No fue desagradable. En absoluto. Pero no fui tan ingenuo como para dejar ver mi placer. En cambio, ladeé ligeramente la cabeza, parodiando su postura anterior, reflexionando. Podría haberle hecho 1000 preguntas. 1000 razones podrían tener para mentir. Pero nada obvio se presentó de inmediato. No se adivinaban mentiras en su tono, ni dobles sentidos en sus palabras. En cambio, parecía demasiado complacida consigo misma, como si todo hubiera sido un plan elaborado que hubiera salido exactamente según lo planeado. Lo cual, bueno, tal vez sí. Debo decir, Azurita interrumpió mis pensamientos, cruzando las manos sobre el escritorio, me alegré mucho cuando supe que te habías unido a Cervatillo. Un ligero ajuste mientras se reclinaba en su asiento. Verás, nuestra interacción anterior fue algo más que una conversación trivial. Fue un intento simbólico de atraerte a nuestra órbita, de mostrarte un camino más allá de la mera servidumbre. Entrecerré los ojos. Intentaste convencerme de que serías un excelente dueño. Sonrió. Y me ahorraste la molestia de reclutarte. Me burlé en voz baja, sin impresionarme por su autocomplacencia. Azurita solo sonrió más ampliamente. Ah,
pero basta de eso. Necesitarás que te informen bien. Sacó un datapad debajo del escritorio y lo agitó ligeramente en el aire. Todo lo que necesitas saber sobre el manejo de esta célula está aquí. Además, tendrás un breve periodo de aclimatación antes de que llegue Fucsia para ayudarte. Deslizó el dispositivo por el escritorio hacia mí. A partir de ahora, puedes considerarte el nuevo líder provisional de la célula Cervatillo de la Confluencia. Y, por supuesto, se espera que asistas pronto a una reunión con otros coordinadores Cervatillo. Fucsia ayudará a explicar esa parte, espero. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Esto era más de lo que esperaba, más de lo que esperaba. Una posición de influencia. Una posición de control. Una posición desde la que podía desestabilizar al imperio de maneras que jamás verían venir. Y, quizás lo más importante, una posición desde la cual podría continuar difundiendo la leyenda de la litoplaga. Las gemas temían a lo desconocido. Temían la corrupción, las enfermedades, cosas que escapaban a su comprensión. El mito ya había cumplido su propósito de mantener a las fuerzas imperiales alejadas de la Tierra, y yo seguiría alimentándolo para asegurarme de que el miedo creciera y se extendiera. Extendí la mano y tomé el datapad con un movimiento cuidadoso y mesurado. Muy bien. Las palabras salieron de mis labios con suavidad, como si todo esto fuera una simple actuación. La sonrisa de Azurita estaba deleitándose. Y, por dentro, yo también sonreí. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la Niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Macay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxpingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona V6O, Error BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yus Nine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158, Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas O8P, Isukufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Hitten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrigev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5,
Isau 962, Didio Valdés 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arcealaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Bajo. Cirque 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Leading, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR 1MS. Ciro-Omega 239, de los Santos Cortés Victorad 3398, el -ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dilan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Nicmare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momoth Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Goar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calis Lo, Iturbe Díaz Ángel 7084, Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, San 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Luminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni de XD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando, José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361, Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otto Loflean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.